noches. Damos inicio a Periodistas en esta nueva emisión. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Hoy hemos invitado a el licenciado Carlos Segiaro, economista, también es docente e investigador de nuestra universidad. Un placer, Carlos. Buenas noches. Es un tema urgente hablar, digamos, de los dos posibles modelos económicos que están en pugna en las elecciones del 19 de noviembre. El primer eje nos parecía con Mariana comenzar con el Estado. O sea, ¿cuáles son las diferencias de las dos propuestas, la de Milei y la de Massa, en cuanto al rol del Estado? Bueno, ahí hay diferencias importantes, al menos en el discurso. En realidad, diríamos, Milei, siempre decimos, el Estado argentino es ineficiente. Milei dice que la mejor manera de resolver esa ineficiencia es eliminarlo prácticamente, es decir, ir a un Estado mínimo. Massa obviamente habla de un rol del Estado, porque tiene que ver con el espacio del cual participa, que es el peronismo históricamente, digamos, que siempre le ha asignado al Estado un rol importante. Ahora, al margen de ese discurso, yo creo que hay un elemento que une a ambos candidatos, o que unía además en el debate presidencial que tuvimos con 5 candidatos, unía a 4 de los candidatos, porque excepto Miriam Bregman, los otros 4 candidatos dijeron que la prioridad era equilibrar las cuentas fiscales. Y gane Milei o gane Massa, vamos a ver un esfuerzo por equilibrar las cuentas fiscales. Al margen del rol que se le asigna al Estado posteriormente, digamos, en ese proceso. Donde me queda claro, digamos, que Milei quiere un Estado prescindente, un Estado que no intervenga, y Massa, obviamente, tiene la visión de que el Estado tiene que tener algún nivel de participación en lo que los economistas llamamos la estructura de precios relativos. Ahora, la pregunta es, o alguien dirá, sí, está bien, pero ¿cómo van a equilibrar las cuentas fiscales? Y yo digo, acá hay 2 o 3 cosas que van a hacer cualquiera de los dos. Un punto fuerte, digamos, es este. En el primer semestre de este año, el Estado argentino destinó el 13% del gasto público al subsidio de las tarifas, energía eléctrica, gas, transporte y combustibles. Pero ese 13% representaba el 105% del déficit fiscal. O sea, que si hoy el gobierno argentino no estuviera subsidiando las tarifas, las cuentas fiscales estarían equilibradas. O sea que gane quien gane, lo que vamos a ver el año que viene es un reacomodamiento de la estructura tarifaria para tratar de reducir los niveles de subsidio, que es lo que de hecho exige el Fondo Monetario Internacional en su acuerdo. Esta es una parte. Yo creo que también el próximo gobierno lo que va a hacer, gane quien gane, es enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley de emergencia económica y que también se va a ir por un proceso de virtual congelamiento de la obra pública durante al menos el primer semestre del año que viene. Y lo que estoy seguro que va a hacer cualquiera de los dos que gane es reformar o modificar la fórmula de indexación previsional. Con lo cual, obviamente, pensemos que lo que se va en jubilaciones y pensiones en el gasto público nacional está entre el 45 y el 50% del gasto público total. De tal manera que modificar la fórmula de indexación previsional va a permitir licuar el gasto de jubilaciones y pensiones, parcialmente, digamos. Creo que cualquiera de los dos que gane va a hacer eso. Alguien que nos está mirando dirá, se van a ligar una andanada de juicios brutales. No, porque va a haber una ley de emergencia. Claro. Entonces, es más, yo creo que para esta misma altura del año que viene, es muy probable que gane quien gane, las cuentas fiscales del gobierno argentino estén equilibradas. En base a la combinación de esas 3 cosas y alguna otra más, pero esas 3, es decir, ajuste de tarifas, congelamiento de la obra pública y poner a los jubilados como la rana en el agua caliente, porque además son cosas que no se ven inmediatamente. Es un proceso por el cual van a ir licuando parte del gasto previsional. Algunos de ustedes me dirán, no, Sergio Massa no va a hacer eso. Yo creo que sí. Sin duda va a seguir siendo, digamos, muy difícil para el bolsillo de todos los sectores, tanto del tema de tarifas como lo que decías de jubilados, ¿no? El principal hueco que tiene el gobierno argentino no está ni en los sueldos de los empleos públicos, ni en lo que se gasta en el INTA, ni en ningún otro lado, ni en el gasto político, ni en el CONICET. El principal hueco del gobierno argentino está en el sistema previsional. ¿No hablaste de devaluación? ¿Porque no va a haber o porque sí va a haber? No, bueno, pero eso va por otro carril, digamos. En realidad, el Fondo Monetario Internacional le exigió a Massa una devaluación del 20% el día después de las PASO. Y Massa tomó una decisión inmediatamente, digamos, que fue poner un tipo de cambio fijo.
En realidad, cuando decimos hay atraso cambiario, claro que hay atraso cambiario, el tema es discutir cuál es la magnitud y cuál es el punto de comparación. Porque el Fondo Monetario, un mes antes de las PASO, emitió un documento diciendo el atraso cambiario es del 20%. Y alguien dirá, ¿cuál es el punto de referencia? Porque yo digo que algo está atrasado, quiere decir que lo tengo que medir en relación a otra cosa que considero adecuada. El punto de referencia del Fondo Monetario era marzo del 2022, cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario, porque en ese momento el Fondo Monetario, ¿qué dijo? Este tipo de cambios competitivos está bien, es adecuado. Digamos, manténemelo. ¿Qué significaba manténemelo? Que se mantuviera en la misma relación con el resto de los precios. O sea que el dólar oficial tenía que subir en sintonía con la inflación todos los meses. El Banco Central cumplió con eso un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces, un mes antes de las PASO, el Fondo Monetario dijo, este tipo de cambio está atrasado un 20%. ¿Me lo acomodás o no te giro 7.500 millones de dólares que estaban en el marco del acuerdo? Massa hizo eso, pero después puso un tipo de cambio fijo. Con lo cual, si ese tipo de cambio se mantiene hasta diciembre, con una inflación de 2 dígitos, quiere decir que el atraso cambiario, versión Fondo Monetario Internacional, llegaría a diciembre en torno al 40 o al 50%. Y eso plantea, por supuesto, que lo que viene después de diciembre también obviamente es una modificación del tipo de cambio, gane quien gane, y eso da ciertas certezas en algún punto, porque de aquí hasta fin de año tenemos evidentemente recesión con alta inflación. En diciembre la inflación va a ser de 2 dígitos, gane quien gane, y también va a ser de 2 dígitos en enero, en febrero, en marzo. Yo digo, ¿qué certeza tenemos, gane quien gane? Que de aquí hasta fin de año y probablemente durante todo el primer semestre del año que viene vamos a convivir con un escenario recesivo con alta inflación. Aquí no hay magia, digamos, ¿no? Una de las cuestiones, ya que hablamos de magia, según uno de los candidatos, como que mágicamente la desaparición del Banco Central implicaría el equilibrio de muchas de estas cuestiones que estamos hablando. ¿Es por ahí? No, eso no va a ocurrir. En realidad, cuando Milei dice voy a eliminar el Banco Central o voy a dolarizar la economía argentina, es un discurso, digamos, del cual no puede desdecirse ahora porque es parte esencial de su discurso. Ahora, cuando uno escucha a los principales asesores, los que tienen o van a tener responsabilidades en el gobierno, si Milei es presidente, pensemos un tal Ocampo como presidente del Banco Central, o un tal Darío Epstein, que podría ser el ministro de Economía, en realidad los dos están relativizando absolutamente eso. Alguien como Epstein, ¿qué está diciendo? No se puede dolarizar la economía argentina con déficit fiscal. Elemental. Si vos dolarizás la economía argentina y tenés déficit fiscal, al mes no podés pagar los sueldos. O sea que equilibrar las cuentas fiscales es un prerequisito de cualquier plan de dolarización. Esto en primer lugar. Con respecto al Banco Central, en realidad, Milei cuando lo presenta a Ocampo, públicamente dice, él va a ser el presidente del Banco Central y él lo va a cerrar. A los 2 días en su blog, Ocampo dijo, bueno, primero hay que equilibrar las variables macroeconómicas, hay que eliminar el déficit fiscal, hay que bajar la inflación y después discutiremos si vamos a eliminar el Banco Central. Digamos, el eje terrestre no cambia en diciembre. Lo que vamos a ver es un proceso, en todo caso, de intención progresivamente de ir en esa dirección en un plazo que de mínima va a llevar 2 años. Y yo creo que tampoco va a ocurrir a los 2 años porque el Congreso de la Nación tampoco le va a aprobar eso. Pensemos en esta lógica, digamos, Ocampo que dijo, vamos a ir a un sistema bimonetario, que efectivamente creo que va a ser así, vamos a ir a una modificación parcial del Código Civil y Comercial, que va a permitir que los contratos se hagan en dólares o en pesos, indistintamente como era en la década del 90, digamos. ¿Y qué dijo Ocampo? Bueno, la gente es la que va a elegir si quiere dólares o pesos. Y lo va a elegir libremente a lo largo de 2 años. Si vemos que a lo largo de 2 años la gente elige dólares, iremos por una formalización de ese proceso después de 2 años. Es decir, nadie en el entorno de Milei está hablando de dolarización en diciembre, ni de eliminación del Banco Central, y Milei nunca habla de fechas. Dice, vamos a dolarizar, pero las fechas no están. Y cuando sus asesores más cercanos, los que merecen respeto desde el punto de vista intelectual, hablan en serio, están hablando de esto que estamos diciendo recién. Claro, un proceso a mediano, largo plazo. Vamos a una breve pausa y volvemos con más preguntas en vistas a estas elecciones del 19 de noviembre. Seguimos
hablando con el licenciado Carlos Segiaro sobre los modelos que están en pugna, pensando en lo poquito que falta para la decisión final el próximo 19 de noviembre. Y la pregunta que sigue tiene que ver con la apertura de los mercados. Carlos, ¿cuáles son las posiciones de uno y otro candidato? Yo creo que los dos están obviamente planteando que va a haber un proceso de apertura económica. Las diferencias son de grado y en términos, digamos, de profundidad y velocidad. Milei ha dicho que va a abrir la economía argentina a la chilena. Eso significa con la motosierra, digamos, ahora la economía y sálvese quien pueda. Está claro que Massa no va a ir por ese camino, va a ir por el proceso de apertura económica, pero de una manera más negociada con los sectores empresarios. Y esto explica en gran medida que la Unión Industrial Argentina y tantos otros grupos empresarios, después de la elección que dejó en el camino a Patricia Bullrich, hayan optado claramente por inclinarse por Massa, porque lo consideran más previsible y alguien con el que están dispuestos a negociar ese proceso de apertura. Pero está claro que Massa también va a ir por un proceso de apertura. Alguien que escuche dirá, no, no es cierto. Sí, es cierto, porque además Massa lo dijo varias veces en el último semestre, en un momento donde la inflación se estaba disparando fuertemente. Massa dijo 2 veces que iba a ir por la apertura económica. Lo dijo con este tono, es decir, hay empresarios que me tienen harto, porque tienen cautiva parte de la sociedad con sus remarcaciones y sus prácticas abusivas. Voy a abrir la economía argentina. Y alguien dirá, no lo hizo porque no es el presidente. Ahora sí el presidente lo va a hacer de una manera negociada. Y en ese punto, por supuesto, que la lectura es que la Argentina va a ir a un proceso de apertura económica. La diferencia entre los dos es la velocidad y la profundidad con la que piensan hacerlo, digamos, en el caso de Massa, negociado con los sectores empresarios, y supuestamente en el caso de Milei, si le vamos a creer a lo que dice, a la chilena, es decir, con la motosierra, abriendo la economía brutalmente. Algo parecido a la década del 90. Claro, en ese caso, ¿cuáles serían los sectores más perjudicados, no? Bueno, obviamente en el plan segmentos motosierra industriales que operan sobre el mercado interno sin la tecnología y la escala para competir a nivel internacional. Pensemos sectores textil, juguetes, calzados, etcétera. Hay muchos sectores en la economía argentina que si no tienen una protección efectiva de parte del Estado no pueden competir a nivel internacional. La lectura de Milei es yo voy a abrir la economía argentina, libertad de oferta y demanda, y que se salven lo que se tenga que salvar. En el caso de Massa está claro que viene él desde el perfil de negociaciones empresariales con el Círculo Rojo, con la Unión Industrial Argentina, lo cual va a ir por un proceso de apertura, pero de una manera más negociada con los sectores involucrados. Y con relación al ámbito internacional, Carlos, ¿cómo serían también esas negociaciones o con quiénes se alinearía cada proyecto? Bueno, yo digo, si la sociedad argentina va a elegir el 19 de noviembre el alineamiento futuro de la Argentina, sin saberlo, la mayor parte de los ciudadanos argentinos van a ir a votar eso sin ser conscientes de que están votando eso. Si Massa es presidente, la Argentina va a quedar alineada a los BRICS, va a ser incorporada a los BRICS, probablemente va a recibir un crédito muy importante de parte del Banco de los BRICS, y eso expresa un proceso más ahora de multilateralismo, vamos a comerciar con todo el mundo, pero está claro que el alineamiento con los BRICS tiene consecuencias. Es parte del acuerdo con Brasil en el ámbito del Mercosur y también con el hecho de que en el sudeste de Asia están los principales clientes de la Argentina, con China y la India a la cabeza. Del otro lado, Milei habla claramente de un alineamiento con los Estados Unidos y en ese punto ha dicho barbaridades, como decir que va a cortar las relaciones diplomáticas con China y con Brasil, que son particularmente nuestros principales clientes comerciales, digamos. Eso expresa un alineamiento de carácter ideológico. Creo que alguna vez hace unos meses cuando hablamos, yo mencioné a Susana Malcorra, que era la primera canciller de Macri, que dijo una vez algo clarísimo. Dijo, en las relaciones internacionales lo que importan son los negocios, no la ideología. Lo que está priorizando Milei con ese discurso es básicamente una cuestión ideológica de alineamiento con los Estados Unidos, dándole la espalda a los principales clientes que hoy tiene la Argentina en el mundo, ¿no? Una cosa que difícilmente vaya a ser convalidada por el Congreso de la Nación. Y entonces, ¿dónde están? ¿Dónde radican las principales diferencias entre uno y otro? Nos acabas de mencionar una muy clara, que es el alineamiento internacional, pero en el resto de las decisiones económicas que se tomen, ¿dónde están las grandes diferencias que deberían inclinar la balanza a favor de uno o de otro? Bueno, digo, en este punto del alineamiento internacional lo que está en juego es la matriz productiva de la Argentina hacia los próximos años y cómo va a ir el proceso de inversión. Este alineamiento es tremendo, digamos. Yo alguna vez, pero lo escribí en un libro que publicó Edubim en el 2015, donde este proceso ya se veía venir en realidad. Pensemos que Brasil ya eligió dónde quiere estar, eligió estar con los BRICS, eligió estar con sus clientes, pero Brasil puede tomar esa decisión porque tiene la fortaleza para hacerlo.
Argentina está en una posición de debilidad, de fragilidad tan extrema, que en realidad está siendo presa de este conflicto internacional sin mayor margen de maniobra, digamos. Y yo en ese libro, en el 2015, que decíamos, esto le va a pasar a la Argentina, en algún momento nos van a preguntar de qué lado estamos. Y lo que me preocupa es que Argentina firme lo que yo llamé el Pacto Roca-Runciman II. Es decir, Argentina se equivocó en la década del 30, alineándose con Inglaterra, que era un perdedor, en realidad, y eso le costó mucho a la Argentina en las décadas siguientes. El sudeste de Asia es la región más competitiva y dinámica del mundo. Y el futuro de la Argentina en términos de negocio está claramente de ese lado y con sus vecinos como Brasil, que es nuestro socio comercial histórico desde la creación del Mercosur. Que Argentina quede alineada con los Estados Unidos, no digo con Israel, porque además dijo alineada con Estados Unidos y con Israel, dijo Milei, a mi juicio sería un error histórico, un nuevo error histórico de la Argentina en términos de nuestra inserción internacional, ¿no? Ahora, el tema con el que empezamos charlando, el rol del Estado, digamos, en primer lugar creo que no podemos avanzar si no tenemos un mínimo nivel de consensos. Yo creo que necesitamos un Estado eficiente, no un Estado ausente. Pensar en un Estado ausente nos remite a eliminar nuestros márgenes de maniobra en términos de política económica, que es algo de lo que efectivamente está planteando Milei. Yo creo que necesitamos un Estado eficiente. Hoy tenemos un Estado ineficiente que no le sirve a nadie, o mejor dicho, un Estado eficiente le sirve a los principales grupos económicos, los más poderosos. Si queremos una sociedad mejor, necesitamos un Estado eficiente. Esta es mi visión, digamos. Y en ese punto, suponer que decir, bueno, como el Estado es ineficiente, eliminémoslo. Claro. No me parece que ese sea el camino. Un Estado ausente no es el mejor perfil que necesitamos. Y yo siempre rescato esta lectura de una imagen que mucha gente conoce, ¿no? Porque Milei remite a la lectura de Ecuador en términos de dolarización. Pero la imagen de Ecuador también remite al Estado ausente, como consecuencia de eso. Y las imágenes de Ecuador al inicio de la pandemia, que mostraban a gente muerta en las calles sin que nadie la recogiera, es la expresión más brutal del Estado ausente. No del Estado ineficiente, del Estado ausente. Sí, lo contó hace unos días un docente investigador de Ecuador, precisamente. Carlos, y de lo que no hablamos, también decíamos fuera de micrófono, ¿cuál es algo que no hablamos y que no tiene que ver con la economía, con las diferencias de estos dos candidatos que llegan a esta instancia de elección? Bueno, pensemos en algo que fue parte de la estrategia que utilizó el entorno de Milei, tratando de sacarlo de la escena en los últimos días de la campaña, sí, para que no metiera la pata en alguna cosa. Y entonces dijeron, bueno, que salgan algunos de los que están en el entorno, que fueron más impresentables todavía, sí, porque escuchamos que había que cortar relaciones con el Vaticano, que los padres eliminaron la patria potestad, o que hay que privatizar el mar, o cosas por el estilo, digamos. En realidad el entorno de Milei es un entorno de bajísima formación también, me parece que eso es fuerte. Y en realidad pensemos algo que es parte también de una debilidad, en términos de una lectura que no tiene nada que ver con la economía, ¿no? Milei no va a tener ni un tercio en Cámara de Diputados, ni un tercio en Cámara de Senadores. Lo cual implica que, lo voy a decir irónicamente, si Milei tiene todos los patitos en fila, en realidad se va a acomodar. Porque si no tiene un tercio en Cámara de Diputados y de Senadores, está a tiro de un juicio político y de destitución. En ese punto, digamos, la lógica indicaría que tiene que negociar con el Congreso de la Nación y en todo caso hay ciertas cosas que no puede hacer. Si Milei dice voy por la modificación del Código Civil y Comercial para ir a un sistema monetario, va a conseguir los votos. Si dice quiero una ley de emergencia económica porque tengo que cambiar partidas presupuestarias en el marco de esta crisis, probablemente va a conseguir los votos. Ahora, si Milei dice que quiere avanzar en romper relaciones diplomáticas con Brasil y eliminar el Mercosur, obviamente que no va a tener los votos. Y si quiere avanzar igualmente, se va a exponer a un juicio político y a una destitución. Bien, la verdad que da como para seguir conversando, Carlos, pero bueno, nos están indicando que estamos finalizando el tiempo de Bien, periodistas. ¿Qué debería reflexionarse? La decisión del voto se toma dos minutos antes, pues eso muestran todas las investigaciones, de entrar al cuarto oscuro. ¿Qué debería reflexionarse en ese último momento? Bueno, obviamente que la gente está mirando una lectura de un país que no funciona. La Argentina es un país estancado hace más de una década y mucha gente piensa en este planteo que, bueno, no podemos estar peor. Voy a un salto hacia otra cosa porque no podemos estar peor. Yo creo que podemos estar mucho peor. Si tomamos las decisiones equivocadas, creo que podemos estar mucho peor. Yo tengo una lectura optimista sobre la economía argentina de cara a los próximos años, pero evidentemente que si somos capaces de tirarnos al abismo,
en términos de decisiones de política económica, el 2024 puede ser un año muy conflictivo. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Carlos Segiaro. Vamos a una breve pausa, volvemos con el editorial. Invitamos al licenciado Segiaro para poder recorrer algunos ejes fundamentales que tienen que ver con la economía que viene. Probablemente en los hogares de nuestro país de muy pocas otras cosas se estén hablando en el marco de bastante confusión por algunas decisiones políticas que se han tomado por, sobre todo, uno de los candidatos en el último tiempo. ¿Qué va a pasar con el Estado? ¿Qué va a pasar con la apertura económica? ¿Qué va a pasar con la dolarización? Y nos parecía interesante, y por eso vamos a hacer algunos subrayados de lo que nos dejaba recién Carlos Segiaro. Primero remarcó que hay algunas acciones que van a tener que tomar los candidatos o decisiones que van a suceder en ambos casos y que tienen que ver con la apertura económica, que en algún caso, en el caso de Massa, seguramente va a ser más gradual y negociada, como contaba recién Carlos. En otro caso, en el caso de Milei, va a ser bastante más a la chilena, con una apertura inmediata, indiscriminada y total, casi al día después de la asunción como presidente. ¿Qué va a pasar con la dolarización? Bueno, Massa no la plantea, sí lo plantea Milei, pero aparentemente es un proceso que no necesariamente va a poder ser inmediato, sino que tenemos que pensar por lo menos en 2 años. Y si me tengo que quedar con algo fuertemente, me quedo con la frase final de Carlos Segiaro cuando planteaba ese momento de reflexión previo al ingreso al cuarto oscuro, que la decisión puede hacer que el año que viene sea peor, que tengamos incluso un año mucho más complicado que el que estamos transitando en este momento. Dejó muchas aristas para reflexionar, para pensar y para tener en cuenta antes de tomar esa decisión del 19 de noviembre. Creo también, Mariana, apoyando lo que vos planteabas recién, el tema de lo que dijo con el alineamiento internacional. Dijo, por allí los argentinos y las argentinas no tenemos en claro que al tomar la decisión del voto hacia uno o hacia otro, también de esa manera estamos inclinándonos hacia dónde vamos a alinearnos. Milei claramente con Estados Unidos y por otro lado también de parte de Massa con el BRICS, con el ingreso de Argentina al BRICS, pensando, ¿sí?, en China, en Asia y en Brasil. Y dijo, si eso ocurre, sería alinearnos a Estados Unidos, sería un error histórico, como ya ocurrió en la década del 30. Eso también me parece que es muy fuerte para destacar de lo que dejó la entrevista con Carlos Segiaro. Y bueno, si de política hablamos, la verdad que también ha sido un fin de semana con muchísimo, pero muchísimo condimento, con mucha sazón política, debido a las declaraciones de Mauricio Macri, pero también de actores relevantes de la política de Córdoba, como el caso de Luis Juez, que cambió de un día para el otro. Exactamente, en realidad lo que ha hecho hoy es de manifestar públicamente su apoyo a Milei. Recordemos, cuando nosotros nos vimos el lunes pasado, bueno, todavía no se había roto Juntos por el Cambio, ni tampoco el expresidente Macri había hecho que Bullrich se abrace con Milei, conformando, bueno, un nuevo espacio y generando algunas modificaciones en la geopolítica local, en algunos posicionamientos. El último que se conoció hoy tiene que ver con Luis Juez, que dijo, bueno, nada más lo conozco, más lo conocido, vamos a probar por lo nuevo, aunque eso nuevo no dé muchas certezas, digo. Alguna definición un tanto compleja, si viene mucho más de quien pudo haber sido gobernador de la provincia, Pablo. Sí, pero tomando además que había dicho que él no se iba a hacer cargo del pastillero de Milei apenas horas antes. Bueno, hay mucha tela para cortar. También se está esperando, si bien hay esta cuestión de Schiaretti en un viaje también internacional, se está esperando a ver qué va a pasar, sobre todo con Martín Yarlora, ¿no? Están juntos, seguramente debe ser un tema de conversación permanente. Y con ese algunas respuestas van a venir, seguramente va a ser, bueno, la presidencia, pero que por lo bajo el PJ cordobés no me lo imagino no haciendo nada, o no debería. Vamos a continuar en esta semana seguramente viendo cómo se reacomoda el tablero político ante esta ruptura, ¿no?, de Juntos por el Cambio de la mano de Mauricio Macri. ¿Nos vamos? Agradecemos, como es habitual, a Erika Fecia, a Victoria Rivera, a Lilou por la indumentaria. También comentarles que pueden recuperar este contenido los jueves y los domingos a la hora 21:30 y por las redes de UniTV. Nos vemos la próxima semana y seguimos hablando de política. Muchas gracias.